¿Cómo están? Ustedes saben que en nuestra parroquia psicoanalítica se repite mucho esta cuestión de que hay que esperar que el paciente, el analizante, eh, asocie o salte lo inconsciente desde su cerebro, el homúnculo, ¿no? El fallido, etcétera. Los que venimos trabajando desde hace mucho tiempo en contra de esta cuestión, pensamos en otra cosa y no en el homúnculo, sino en la función del analista, que tiene que ver con la formalización y con otro concepto de real y de escritura. Eh, Ojeando nuevamente uno de los seminarios de Jacques Lacan, el seminario 18, en una de sus clases, exactamente la clase del 17 de febrero del 71, me encuentro con algo muy interesante, de estas cosas que uno se reencuentra permanentemente y dice, claro, acá estaba. Eh, Porque bueno, ustedes saben, Lacan es un autor que no se termina nunca de entender ni de leer. Eh, y entonces uno lo vuelve a leer otra vez y vuelve a encontrar cosas nuevas y cosas que ya había encontrado y que las puede ver de otra manera. Él en un momento en esta sesión viene hablando y dice que escribe en el pizarrón el discurso del analista A sobre S2 que va a un sujeto sobre S1. No importa eso, a lo que voy que él en un momento dice que el discurso del analista no es sino la lógica de la acción. Y bueno, ahí comenta un poco por qué le llamó escritos a sus escritos y dice que con la palabra se abre el camino hacia lo escrito. Lo interesante es este párrafo que les quiero compartir. Dice, hoy se tratará de la situación respecto de la verdad que resulta de lo que se llama la asociación libre. Dicho de otro modo, un libre empleo de la palabra. Nunca hablé de esto más que con ironía. La asociación es tan libre como podría serlo una variable ligada en una función matemática. La función definida por el discurso analítico no es evidentemente libre, está ligada, y lo está por condiciones que rápidamente designaré como las del consultorio analítico. Se dan cuenta que además de que no puede ser libre porque está lo inconsciente que lo determina, tenemos que incorporar la función del analista, porque no hay inconsciente sin función del analista, no hay real sin que lo produzca el analista, como venimos repitiendo desde hace muchos años. Entonces, esto tiene que ver obviamente con el síntoma, nosotros no manejamos un síntoma fenoménico, nosotros vamos a trabajar a partir de la lectura que hacemos con el discurso que trae el analizante, sobre el discurso que trae. Entonces, como digo siempre, la asociación existe. Por supuesto que si yo en este momento estoy hablando del perro y salto a hablar del gato, ustedes dicen, hizo una asociación. Es cierto, pero no es libre. No es libre porque depende de la lectura y de la función del analista, depende de la palabra del analista, así como tampoco existe lo inconsciente sin la lectura del analista. Como decimos siempre, si un paciente sueña, dice un fallido o repite 20 veces una palabra, si eso el analista no lo transforma en un significante y después en letra del discurso, en algo que tiene que ver con lo real, no hay nada. ¿Se entiende? El paciente, dejemos de decir, porque a veces se escucha, y esto está bastante mal dicho, que el paciente trae significantes. El paciente no sabe, no tiene ni la más puta idea de lo que es un significante. El paciente trae palabras, dice palabras, boludeces, como dice Lacan 2 años después de este seminario. Porque acá, en este seminario 18, Lacan está introduciendo mucho más enfáticamente la lógica para llegar a la conclusión de que el lenguaje no existe, en el sentido de que hay la lengua. Entonces, el paciente trae palabras. La apertura de un análisis y la relación que tiene esa palabra con un significante y después con una letra es responsabilidad y función del analista, que para eso nos pagan. No nos pagan para otra cosa más que para interpretar sobre algo que trae el paciente. Que estén bien.